Orígenes. ¿Qué significa la palabra cábala? Se deriva de la raíz cabal, que quiere decir recibir. Este vocablo implica que se trata de un tipo de sabiduría que es recibida. Abraham Abufalia, Sefer Yaqueses 31a, Besot Lo Yehuda 15. La Mishnah declara, Moshe quiquel la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yeshua. Yeshua la transmitió a los ancianos. Abut 1.1, Likutei Torah de Larisbal y otros. Moshe fue el maestro de todos los profetas. Tikunei Zohar 18:31b. Él llegó a comprender la Torá completamente. Moshe tuvo así acceso a todas las 49 puertas de la sabiduría Zohar e innumerables otras fuentes. En este sentido, su visión profética es análoga al de un recipiente abierto que siempre es capaz de recibir más. Quizá el secreto de la capacidad profética de Moshe era que cuanto más transmitía a otros, más era capaz de recibir. Es por esta razón que la Mishnah precisa que Moshe recibió Torah, ya que él constituyó el paradigma de recepción, Cábala, de la experiencia profética. Shareh Keshudah 3:6, Rabán A. Shemot 34:14 y otros. En este sentido, la idea central de la Cábala consiste en imbuirse completamente de la Torá y conectarse con ella en todos sus niveles posibles. Es por eso que la Torá es frecuentemente designada como Pardes, acrónimo de las palabras Peshat, sentido llanto, Remes, alusión, Derush, análisis y Sot, misterio. Véase Zohar 3, 110a y muchas otras fuentes. Cuando se agrega el quinto nivel de comprensión de la Torá, Rashin Setimim, misterios ocultos, los niveles de interpretación se corresponden con los 5 niveles del alma y los 5 universos. Degel Mahane Efraim Hatzinu 77c, citado en Sefer Baal Shem Tov, Yitro 9. Sin la Cábala, una persona podría comprender la Torá en varios niveles. Sin embargo, la única forma de captar todos los matices de la Torá es por medio de la sabiduría profética que está contenida en la Cábala. Derek Hashem 3:3:1-2. Ahora podemos comprender qué fue lo que Moshe transmitió a Yeshua y así sucesivamente. En Bemidbar 27:20, la Torá relata que Dios dijo a Moshe que impusiera su espíritu sobre Yeshua. Esto quiere decir que Moshe debía imbuir a Yeshua con su propio espíritu de profecía. Según un antiguo Midrash, esto incluía los métodos y las disciplinas necesarias para adquirir el nivel profético. Por consiguiente, lo que Moshe transmitió a Yeshua fueron las fórmulas para acceder al estado profético. Estas fórmulas constituyen la tradición cabalística. A lo largo del periodo de los profetas, la cábala fue preservada por los profetas principales y transmitidas a sus discípulos electos. Siempre es necesario un maestro que sirva de guía. Durante esa época, el santuario y más tarde el primer templo sirvió como punto focal de todas las experiencias proféticas.
La cámara situada en la parte más interna tanto del santuario Mishkan en el desierto como del templo Bet Amisdak era el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, en medio del cual estaba colocada el arca de la alianza y los querubines. La estructura total del arca y los querubines es descrita en detalle en Shemot 25:10-22 y 37:1-9. Fueron construidos bajo la supervisión de Moshe después de que descendió del monte Sinaí. Dios dijo a Moshe: yo me comunicaré contigo y te hablaré por encima de la cubierta del arca, de en medio de los querubines que están en el arca del testimonio. Shemot 25:22. Este versículo implica que el flujo primario de la profecía llegaba a través de estos dos querubines situados en el Kodesh HaKodashim, y lo que era cierto respecto de Moshe también aplicaba a los demás profetas. Cuando el templo fue destruido, al profeta Ezequiel le fue mostrada una visión que tenía como finalidad señalar el final del periodo de los 1000 años de profecía. Esta visión es conocida como Maaseh Merkabah, la disciplina o el arte del vehículo. A diferencia de los mensajes proféticos previos, la visión de Ezequiel incluía una descripción detallada del ascenso espiritual del profeta, así como de los obstáculos que enfrentó antes de poder escuchar la voz de Dios. Dado que vivía en la época del cierre de la profecía, la visión de Ezequiel tenía que contener instrucciones precisas acerca de cómo alcanzar y entrar en el estado profético. No obstante, estas instrucciones fueron dadas en un lenguaje altamente oscuro y ambiguo. El resultado fue que, para todo efecto práctico, la tradición cabalística permaneció más oculta de lo que había sido hasta entonces. Al llegar la época de la construcción del segundo templo, la llave de entrada a la tradición cabalística fue transmitida a los últimos profetas y a los más grandes sabios del pueblo de Israel. Juntos, esos profetas y sabios integraron el conjunto de 121 miembros de los hombres de la Gran Asamblea, Anche Knesset a Gedolah. Fueron estos sabios quienes formularon el texto de la Mishnah citada en el Tratado de Hagiga, que dice: el conocimiento de Maase Merkabah solo puede ser enseñado a discípulos individuales, uno por uno, y estos deben ser sabios y comprender a partir de su propio conocimiento, restringiendo sus prácticas místicas a un reducido número de maestros de Kabbalah. Estos sabios se aseguraron de continuar la transmisión de la tradición cabalística. Fuera de este círculo de maestros místicos, estas prácticas permanecían casi totalmente desconocidas. Esta fue la norma que siguió hasta justo después de la destrucción del templo, del segundo templo en el año 70. Mm, ha de ser hace. Fue solo entonces que las cosas comenzaron a cambiar. Era de Cristo, yo creo que era de Cristo. Fue solo entonces que las cosas empezaron a cambiar. Analizando en retrospectiva ese periodo histórico, podemos observar que incluso después de que el segundo templo fue destruido, el Imperio Romano continuó permitiendo que un remanente de judíos siguiera habitando en la tierra de Israel. No obstante, como consecuencia de la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos en los años 132
135 era cristiana, la situación se deterioró drásticamente. En esa época, los romanos adoptaron el propósito de extirpar los últimos restos de Torá del pueblo de Israel. Las persecuciones del emperador Adriano contra los judíos llegaron a tal intensidad que todos los maestros de Torá fueron condenados a muerte. Esta fue la época de los 10 mártires, entre quienes se contaba a los transmisores finales de la tradición cabalística. Como resultado de estas persecuciones, la tradición oral de Torá, desde su revelación y en especial la tradición de la Kabbalah, corrió el riesgo de ser olvidada. Fue en esa época que Rabí Akiva recibió la tradición por parte de sus maestros. Él fue considerado el más grande sabio de su generación, maestro tanto de la Torá revelada como de la esotérica. Rabí Akiva fue uno de los receptores de la tradición mística de la Merkabá. Muchas fuentes atribuyen a Rabí Akiva la autoría del Sefer Yesirá, libro de la formación, uno de los textos cabalísticos más antiguos y esotéricos. Fue Rabí Akiva quien transmitió estas enseñanzas místicas en un formato preciso y definido. En esa época, Rabí Nehunia ben Akaná y su discípulo Rabí Ismael ben Elisha, quien era el Cohen Gadol, pusieron por escrito el Sefer Abair, libro de la iluminación o resplandor, así como Pirkei Ejalot Rabatai, el gran libro de los aposentos celestiales. Estos dos sabios escribieron las tradiciones que habían recibido con la finalidad de preservarlas del olvido. El conocimiento contenido en el Zohar, que fue uno de los principales pilares de la Cábala, fue enseñado por Rabbi Shimon Bar Yochai alrededor del año 135 era cristiana. Rabbi Shimon también vivió durante esa época turbulenta en la que los romanos perseguían y asesinaban a todos los grandes maestros, quienes eran los únicos transmisores de las tradiciones reveladas y ocultas. Durante los 13 años que Rabbi Shimon permaneció escondido en una cueva con sus discípulos, se dedicó a enseñar lo que había transmitido de sus maestros. Fue también durante ese periodo que recibió inspiración divina, Ruach HaKodesh, y se hizo digno de recibir la revelación del profeta Eliyahu. Una tradición oral antigua estipulaba que si la Torá oral corría el riesgo de ser olvidada, era permitido ponerla por escrito. Por consiguiente, todos los maestros establecieron el precedente de comenzar a escribir ciertas partes de la tradición oral. A pesar de eso, todos esos textos no recibieron su forma final hasta varias generaciones después. Los textos mencionados, Sefer Yesirá, Sefer Abair y Pirkei Jalot Rabatai y el Zohar, son como las diversas partes de la Torá revelada. Contenían las enseñanzas básicas que habían sido transmitidas de Moshe a los profetas y a los sabios. El tiempo había llegado para poner todo eso por escrito. Ahora bien, todos esos textos son tan impenetrables que uno podría preguntarse qué se ganó con ello. Lo mismo que la Torá en su época. El conocimiento puesto por escrito siguió siendo impenetrable. Las claves de su comprensión seguían siendo orales. Solo se había puesto por escrito lo mínimo para asegurarse de que solo el individuo ya familiarizado con la tradición pudiera comprenderlo. Este conjunto variado de textos que abarcan desde la comprensión práctica de los preceptos hasta la experiencia sublime de la profecía, siguió siendo un libro sellado. A pesar de todo, la tradición de la Kabbalah había sido preservada.
Hemos mencionado ya que uno de los pilares de la Cábala era el Zohar. Fue sobre la base del Zohar que dos de los más grandes cabalistas de la época moderna elaboraron sus sistemas, Rabí Moshe Cordovero, conocido como el Ramá, y Rabí Isaac Luria, conocido como el Arizal. El lenguaje del Zohar es opaco. Con mucha frecuencia, el Arizal solía tomar un pasaje del Zohar y meditar largamente sobre él, quizá repitiendo una y otra vez como un mantra, hasta que su significado profundo le era revelado. Sar Ruach HaKodesh. La primordial relación que hay entre los escritos del Arizal y el Zohar reside en el hecho de que sin las enseñanzas del Arizal, el Zohar no tiene sentido en absoluto. Un individuo podría estudiar el Zohar, que es un texto de alto contenido poético, sin detectar en él ninguna estructura o sistema. Pero una vez conociendo los escritos del Arizal, todo el Zohar se vuelve un libro abierto. Un ejemplo de este fenómeno son las cualidades de los metales. Un individuo podría estudiar los metales y darse cuenta de que la plata es blanca, el oro amarillo y etcétera. A pesar de todo, no podrá comprender las razones de estos fenómenos a menos que estudie las teorías científicas sobre los átomos y los objetos físicos. Las enseñanzas del Arizal podrían ser consideradas como la teoría atómica del Zohar. Con ellas, toda la información comienza a tener sentido. A partir de ahí, el ser humano puede profundizar cada vez más hasta donde su mente pueda alcanzar y siempre descubrirá nuevos tesoros. Hesp Hayim 19. Esto aplica al estudio de todos los libros del Arizal. Un punto primordial que a veces es pasado por alto es que la Kabbalah no puede mantenerse por sí sola, sin la totalidad de la Torah revelada, ya que forma parte integrante de toda la Torah. No hay una sola obra de la Kabbalah que no contenga citas de la Torá, el Talmud y el Midrash, y por ello se requiere un conocimiento general. Hay tres tipos de Kabbalah: la teórica, la meditativa y la práctica. La teórica esencialmente proporciona una descripción de la dimensión espiritual. La meditativa enseña la forma de acceder a esta dimensión interna. La teórica proporciona ese tipo de parámetros en qué dimensión espiritual uno se halla, si del lado positivo o negativo, etc. El tercer tipo de Kabbalah es el práctico o mágico. En este caso casi no hay libros publicados excepto Raziel Amalach, el cual está dividido en tres secciones. Sin embargo, al primer impresor de esta obra se le cayó el manuscrito y lo imprimió con los folios en desorden. El que se ocupó de la impresión no encontró errores en ella porque no se suponía que debía entender el texto. Uno de los principios más importantes del judaísmo es la convicción en la unidad absoluta del Creador en todos los aspectos posibles. Concebimos al Creador como una unidad simple, simultáneamente uno y simple en forma absoluta. En él no hay ningún aspecto de estructura, forma o pluralidad. No obstante, esto plantea una interrogante fundamental. ¿De qué modo el creador, que es simple en forma absoluta, actúa con los diversos aspectos y partes que forman su creación? ¿De qué manera lo uno puede interactuar con lo múltiple?
Pero también mientras reflexionamos sobre esta interrogante, incluso antes de responderla, surge otra pregunta que nos deja perplejos. Según los cabalistas, la esencia simple del creador es tan poderosa que forzosamente debe permanecer oculta para que la creación pueda existir. Pero por otro lado, si él se retirase completamente, la creación dejaría de existir. Tenemos así una paradójica situación en la que la existencia misma de cualquier otro ser que no sea Dios se vuelve sumamente tenue y frágil. Esto implica que, en realidad, la pregunta esencial ya no es ¿cómo puede el uno interactuar con lo múltiple?, sino ¿cómo puede lo múltiple existir? Los cabalistas responden a esta y a la anterior pregunta explicando que el Ser Supremo creó una dimensión espiritual. Esta dimensión está formada por el concepto básico necesario para crear el universo y mantenerlo. Es básicamente a través de esta dimensión espiritual que el creador interactúa con el universo. Constituye un puente entre Dios y la creación que actúa como mecanismo atenuante, impidiendo así que la creación sea avasallada por la intensidad de la esencia de Dios, al mismo tiempo que le permite estar imbuido en ella. Según la mayoría de los cabalistas, la existencia de esta dimensión espiritual nos permite hablar de la relación multifacética que Dios tiene con el universo sin contradecir el principio básico de su unicidad y su simplicidad. La razón de esto es que, según la Cábala, cualquier acción o estado del ser que podamos atribuir al Creador se refiere en realidad a una entidad espiritual que él creó con el fin de interactuar con el universo, no a él mismo. Por ello, si no se tiene algún conocimiento básico de cómo esta realidad está estructurada, en otras palabras, conocimiento de cábala teórica, el ser humano realmente no puede saber de qué modo Dios interactúa con nosotros. Además, el conocimiento de esta dimensión espiritual nos proporciona las claves para comprender toda la tradición profética, comenzando con la Torah misma y culminando con las ideas cabalísticas más abstractas. Así pues, si deseamos formarnos una idea de la dimensión espiritual, podríamos describirla como una computadora espiritual infinitamente inmensa. Esta computadora está programada para cumplir el propósito divino último de prodigar benevolencia a su creación. La principal diferencia entre la dimensión espiritual y una computadora reside en el hecho de que los elementos constitutivos de aquella están formados por seres espirituales, inteligentes y sensibles, ya que el principal objetivo de la cábala consiste en resolver la paradoja inherente a la forma en que Dios se relaciona con la creación. Casi exclusivamente trata acerca de la estructura y la dinámica de esta dimensión espiritual. Dios y el hombre. El pilar fundamental del judaísmo es la convicción de que la vida tiene un propósito. Por supuesto, esto también es cierto de las principales religiones del mundo, pero en el caso del judaísmo es el eje central. En caso de que podamos afirmar que el judaísmo tiene una enseñanza central, sería que la existencia humana posee un propósito. El universo entero fue creado por alguna razón y de algún modo el ser humano participa en eso. Zohar Yadá 70d. Sin embargo, afirmar meramente que el universo existe para un propósito no es suficiente. El judaísmo va un paso más allá y asevera que tanto el ser humano como el universo
Tienen un propósito porque fueron creados por un ser capaz de tener un propósito. A este ser lo llamamos Dios. La verdad es que no tenemos la capacidad para comprender qué es Dios. Y así como no podemos entender lo que Él es, tampoco podemos entender sus razones. No hay nada que podamos decir acerca de Dios mismo. Solo podemos afirmar que existe. No obstante, si podemos hablar de la relación que Él tiene con su mundo, por ello podemos intentar entender el mundo y preguntar por qué existe. Podemos reflexionar y averiguar qué es lo que Dios mismo nos ha enseñado acerca del propósito de la creación. Una de las ideas que podemos afirmar acerca del Creador es que es bueno, pero no solo afirmamos que es bueno, sino incluso que Él define lo que el bien es. Cualquier acto de Dios contiene el bien en su estado más puro e infinito. La bondad y el amor de Dios son dos de las cualidades más básicas que podemos comprender y ambas actúan en conjunto para llevar a cabo el propósito que Él tiene para el mundo. Es sobre esto que el salmista canta: Dios es bueno para todos, su amor está sobre todas sus obras. Tehilim 145:9. Dios no tenía necesidad alguna de crear al mundo. Él es la perfección absoluta y, por consiguiente, no tiene necesidad de nada en absoluto, incluso de la creación. Por ello, hasta donde podamos comprender, lo único que podemos decir es que Dios creó el universo con la finalidad de prodigar el bien al ser humano. Dios mismo define a su creación como un acto de bondad. Es por esta razón que, al final de los primeros 6 días de la creación, después de haber creado al ser humano, la Torá dice: y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Bereshit 1:35. Aquí se nos dice que la creación del universo fue una expresión de su bondad. Es por esta razón que Dios hizo al ser humano último en el orden de la creación. El mundo entero tenía que ser preparado para la aparición del hombre. Es por ello que Dios dice por medio del profeta: yo he hecho la tierra y yo he creado al hombre en ella. Yesayanhu 45:12. Pues es el ser humano el receptor último de la bondad divina y de este modo cumple el propósito del Creador en su mundo. El Talmud cita una parábola acerca de esto. Una vez un rey construyó un palacio suntuoso y lo decoró con elegancia, llenándolo además con los mejores manjares y las bebidas más finas. Cuando estuvo terminado, convocó invitados para que vinieran a disfrutar el palacio diciendo: si no hay invitados, ¿qué placer podría tener el rey con todas las cosas buenas que ha preparado? En el mismo sentido, una vez que todo estuvo preparado, el invitado principal, el ser humano, apareció en el universo. Tikunei Zohar, Introducción 6a. El regalo perfecto. No importa que tan altruista sea un acto humano, siempre hay un beneficio para el que lo realiza, aunque no sea más que un cierto grado de satisfacción personal. Sin embargo, el creador no necesita nada y por ello no tuvo necesidad alguna de crear el mundo. No hay ninguna carencia en él que el mundo pudiera satisfacer. Por ello, es que la creación constituyó el acto perfecto de altruismo, amor y bondad.
Ahora bien, afirmamos que el Creador hizo el mundo con el fin de prodigar el bien al ser humano, pero ¿en qué consiste este bien? Antes que nada, debemos comprender que cualquier bien que Dios otorgue tiene que ser el mayor bien que la creación pueda aceptar. Sobre esto el salmista dice, ¿qué tan grande es tu bondad que has guardado para aquellos que te temen? Tehilim 31:20. En el Midrash, los sabios talmúdicos interpretaron este versículo en el sentido de que Dios prodiga el bien en la forma más abundante posible. Esther Rabá 10:14. Y en otro lugar explicaron que este versículo significa que Dios dice al ser humano, tú conforme a tus capacidades y yo conforme a las mías. Midrash Tejilín 31. Esto quiere decir que el Creador nos proporciona el mayor bien para que seamos capaces de recibir. Pero ¿en qué consiste este bien supremo? ¿Cuál es el mayor bien que el Creador puede prodigar? La respuesta es muy sencilla. El bien supremo es Dios mismo. El mayor bien que Él puede proporcionar a los demás es el mismo. No existe un bien más grande que experimentar un cierto grado de unión con el Creador mismo. Es por esto que el salmista afirma, no tengo más bien que tú. Tehilim 16:2. El bien supremo consiste en apegarse al Creador y es precisamente este bien el que Él tuvo la intención de otorgar al mundo. Dios creó un mundo donde sus criaturas pudieran, en cierta medida, participar en su esencia y experimentarlo. Los maestros de la Kabbalah enseñan que este es el concepto básico que expresa el nombre más sagrado del Creador, el tetragrama. Yud-Hei, Bat-Hei, Sha'are Ora 5. El tetragrama está compuesto por cuatro letras Yud, He, Bat, He. Estas cuatro letras poseen un significado muy especial. El tetragrama está relacionado con los tiempos pasado, presente y futuro del verbo hebreo ser. En hebreo fue es haya, es jove y será es yille. Por ello, cuando se lee el tetragrama, se debe tener en mente que el creador fue, es y será. Simultáneamente, Orak Hajim 5.1 Soar 3 257b es Hajim 1.1 Shar Ajihud Bea Emuná 7.82a. Esto indica que el creador es trascendente en términos absolutos y que está más allá de la dimensión del tiempo. El creador existe en una dimensión donde el tiempo no existe, pero al mismo tiempo el tetragrama también significa que el creador es Mejavé, es decir, que él es aquel que hace que todo exista. Es en este sentido que el tetragrama expresa la relación casual que él tiene con su creación. Dios constituye la fuente de todo aquello que existe y su esencia permea toda la creación. Tikunei Soar 5791a. Podemos comprender este concepto tomando como base una antigua enseñanza cabalística que afirma que las cuatro letras del nombre inefable representan el misterio de la caridad. Baal Shem Tov, Sefer al-Likutim del Arizal. Según esta enseñanza, la primera letra Yud puede ser comparada con una moneda. La letra Yud es pequeña y simple, al igual que una moneda. La segunda letra G
representa la mano que da la moneda. Cada letra del alfabeto hebreo también representa un número. Ya que la letra G es la quinta letra, tiene un valor numérico de 5. El valor numérico de 5 alude a los 5 dedos de la mano. La tercera letra, Bat, que tiene forma alargada de un brazo, alude al acto de extender el brazo y dar algo. Además, en hebreo, la palabra Bat significa gancho, y por ello este término connota la idea de vínculo. Y por último, la cuarta letra G, final, representa la mano del receptor de la caridad, el que recibe la moneda. Esta es la esencia de la caridad en el nivel del mundano, pero el concepto de caridad también puede ser entendido en un nivel divino. En este sentido, las 4 letras del tetragramatón aluden a las 4 dimensiones existenciales, universos primordiales. La letra Yud se corresponde con Atzilut, el universo de la esencia divina. La letra G inicial se corresponde con la dimensión de Beria, que es la dimensión del trono Kiseh. La Bat se corresponde con Yetzirah, la dimensión de los ángeles, y la G final se corresponde con Asia, que es el mundo físico junto con su aspecto espiritual. Zohar 3:92a y otras fuentes como Pardes Romonim. El mayor bien que el Creador prodiga es la existencia misma. No tenemos ningún derecho inherente a la existencia. No es algo que podamos exigirle. Por consiguiente, cuando Él nos concede la existencia, eso constituye un regalo de amor y el acto de caridad más perfecto. Ahora entendemos que la letra Yud representa el regalo mismo de la existencia. No obstante, en el nivel conceptual de la Yud, la existencia todavía no es nuestra, así como la letra Yud al final de una palabra representa la posesión personal de algo. Al nivel conceptual de la Yud, la existencia misma constituye una propiedad personal del creador. Además, al inicio de una palabra, la letra Yud indica el futuro, es decir, algo que todavía está en estado potencial. Es por esta razón que a nivel de la letra Yud, la existencia todavía está en estado oculto y latente, no asequible. No hay forma de acceder a ella hasta que sea creada una mano que sea capaz de recibirla. La primera letra G del tetragrama es la mano del creador que sostiene la existencia que él nos quiere dar. Al nivel de la Yud, la existencia es trascendental, incognoscible e imperceptible. Antes de volverse accesible a nosotros, primero debe pasar por un proceso de concreción. Esto es lo que indica el valor numérico de la G, que alude a los 5 dedos de la mano. En el tetragrama, la primera letra G representa el recipiente que es creado con el fin de contener y definir el poder abstracto de la creación. La Bat del pentagrama es la mano del creador que se extiende con el fin de brindarnos la existencia. Es en el nivel de la Bat que el concepto de dar llega a su perfección. Esto significa que se debe establecer un equilibrio entre el donador y el receptor. Esto, lógicamente, implica que debe existir una relación entre ambos, hasta donde podemos expresar esta idea. Tanto como Dios desea darnos, lo que da debe ser consistente con nuestra capacidad de recibir, así como la manera en que lo hará será determinado por sus acciones. Esta relación recíproca también tendrá como resultado que el ser humano podrá ensanchar su capacidad para recibir lo que Dios le quiere dar. Finalmente, la última G del nombre inefable representa nuestra mano que recibe la existencia. Ahora bien, es obvio que Dios tiene que proveernos incluso con la mano que tenemos. Por ello, en cierto sentido, el Creador nos concede la capacidad para recibir la existencia de parte de Él.
Pero lo más importante es abrir nuestra mano para recibir lo que Dios nos está dando. Cuanto más ampliemos nuestra percepción de la presencia de Dios y la mano divina que guía nuestras vidas, tanto más grande será nuestra capacidad para recibir. Las letras del tetragrama nos pueden enseñar muchas cosas acerca de la relación que Dios tiene con su creación. Por un lado, aprendemos que el Creador es absolutamente trascendente y por consiguiente completamente diferente a cualquier cosa que haya en el universo. Por otro lado, también aprendemos que la presencia de Dios permeabilidad toda la creación y le proporciona existencia continua. En ese sentido, la existencia misma que tenemos no es más que una sombra o reflejo del poder de Dios. Sobre esto, los cabalistas explican que si Dios se revelara completamente, la creación y todo lo que hay en ella no podría subsistir y se anularía completamente. Si Dios se revelara a sí mismo, no habría la posibilidad de una existencia independiente en ningún nivel. Es justamente porque el creador se retiene y se oculta a sí mismo que la creación puede subsistir. La idea anterior está relacionada con uno de los conceptos más importantes de la Cábala, el Tzimtzum, palabra que denota la restricción o contracción de la luz del creador. El concepto de Tzimtzum se origina en una paradoja fundamental. Por una parte, el creador debe estar, de algún modo, presente en su mundo, pero por otro lado, si él no se retrae a sí mismo de él, todo el universo sería completamente avasallado por su esencia. Así pues, la razón de que haya un Tzimtzum es para que la creación pueda existir. Por definición, la creación debe existir como una entidad independiente y, en consecuencia, no debe estar totalmente imbuida de la esencia divina. No obstante, al mismo tiempo tampoco puede afirmarse que la esencia de Dios no permea toda la creación, ya que ningún lugar está vacío de él. Por ello, Dios debe separarse de la creación mientras que simultáneamente permanece íntimamente vinculado con ella. Esta es la paradoja fundamental de la creación.